Yo creo que nadie de ustedes, o casi nadie, sabe que yo estuve en un accidente de barco. Me encontraba en el buquebús cruzando el río más ancho del mundo, el Río de la Plata, cuando chocamos contra un barco pesquero. Y fue una situación bastante interesante, que uno no está acostumbrado, a menos que lo veas en las películas. Íbamos navegando tranquilamente y se escuchó un ruido bien fuerte como de hierro, y se apagaron las luces, y la gente comenzó a gritar como loca, todo el mundo al mismo tiempo, y empezaron a correr de un lado para el otro. Y el punto es que nadie sabía lo que estaba sucediendo. No sabíamos si nos estábamos hundiendo, no sabíamos cuán grave era la situación, no sabíamos si nos íbamos a morir en las heladas aguas del Río de la Plata. Llegaron helicópteros que tenían focos fuertes para buscar si alguna persona se había caído al mar. Fue un momento de angustia y desesperación. Y es la peor sensación saber que no tenés control de absolutamente nada. Nadie estaba en control. Nadie nos tranquilizaba de las autoridades del barco, nadie sabía lo que estaba sucediendo y nadie sabía lo que iba a acontecer. Una situación angustiante. Obviamente estoy acá hablando con ustedes, entonces sabemos que el final no fue tan trágico. Pero quiero pedirte tu atención por los próximos minutos, porque vamos a hablar de un pasaje que nos dice que todo está bajo control. Y es un pasaje que nos dice exactamente lo que va a suceder. Y es un pasaje que nos va a dar paz y tranquilidad. Un pasaje donde el capitán del barco te promete que vas a llegar a buen puerto. Y no hay mayor consuelo que saber que hay alguien que está en control y que todo va a estar bien. Acompáñame, por favor, al Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza. El título de este sermón es El consuelo del quebrantador. El Salmo 110 es uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento. James Montgomery Boyce contó 27 citas directas o alusiones indirectas al Salmo 110 en el Nuevo Testamento. Por ende, sabemos que estamos frente a un salmo, vamos a decir así, importante. Toda la palabra es importante, toda la palabra es inspirada por Dios, pero tenemos acá una porción de las Escrituras que es clave para entender ciertos aspectos del plan redentor de Dios. Jesús mismo lo citó en Mateo 22 y lo citó en Marcos 12, y dejó en claro que el Salmo habla de él, habla del Mesías, del Cristo que había de venir. Me gustaría que me acompañen a Marcos 12, del 35 al 37, para ver las palabras de Jesús respecto a este salmo. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Entonces, frente a estas palabras de Jesús, no importa lo que digan muchos eruditos modernos que son liberales y que no aprecian la palabra de Dios tal y como es la palabra de Dios. No hay duda de que el Salmo 110 fue escrito por David. Tampoco hay dudas de que este Salmo es la palabra de Dios. Primeramente Jesús nos dice, David mismo dijo. ¿Quién es el autor humano? David. ¿Quién de nosotros sabe más que Jesús o podría discutirle? Y luego nos deja claro que estaba hablando
por el Espíritu Santo, el autor divino. No quedan dudas de que estamos frente a un salmo mesiánico y profético. Y es hermoso, hermoso, hermanos, poder ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Tenemos que sacarnos esa idea de que Jesús aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? La encarnación de la segunda persona de la Trinidad sí comienza en el Nuevo Testamento, pero Jesús aparece preencarnado y prefigurado y profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora, en Hechos 2, 29 al 36, también me pueden acompañar, estamos ahí cerca, Hechos 2, 29 al 36, encontramos el sermón de Pedro, justo después de Pentecostés. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Acá no solo cita el Salmo 110, sino que se nos da un dato de David que muchas veces pasamos por alto. David era también un profeta, o David hablaba inspirado por Dios. Se dirige a un Señor que es superior a él. Y esto implica que David reconocía a un futuro rey Mesías mucho más grande que él mismo. En la época de David, el rey de Israel era visto como alguien representante de Dios en la tierra. Las palabras del Salmo, siéntate a mi diestra, elevan al Mesías por encima de cualquier rey humano. Este Señor, este rey, tiene una autoridad al nivel de Dios. Y hay un énfasis bien marcado en este salmo. El dominio absoluto de Cristo como rey, lo vamos a ver en los versículos del 1 al 3. La intercesión de Cristo como sacerdote eterno, lo vamos a ver en el versículo 4. Y la victoria definitiva sobre sus enemigos, versículos del 5 al 7. Y vamos a comenzar con estos primeros versículos del 1 al 3. El dominio absoluto de Cristo como rey. El Señor del Salmo es nada más y nada menos que el Mesías, el Cristo, Jesús. Y no actúa por poder humano, sino por autoridad divina. El pacto de Dios con David prometía un descendiente que reinaría eternamente, lo que conocemos como el pacto davídico, en 2 Samuel 7. Y David dice, el Señor dijo a mi Señor, y podríamos preguntarnos, ¿cuántos señores hay? Efesios 4:5 dice que hay un Señor, y acá está hablando del Señor con el Señor. Acá podemos ver a Dios interactuando con la segunda persona de la Trinidad. Por un lado tenemos el uso del tetragramatón, que son esas cuatro letras hebreas, traducidas como Yahvé o Jehová en el español. Es el nombre propio y personal de Dios, significa autoexistente, eterno, Señor. Y por el otro lado tenemos la palabra de la cual deriva nuestra palabra Adonai, bueno, la palabra hebrea Adonai, que se traduce como soberano, controlador, amo, dueño, Señor. Entonces, tenemos a Jehová hablando con Adonai. Esto demuestra que tanto Jehová como Adonai mencionados en este versículo son Dios. Y presten atención a la honra que Dios el Padre le da a Cristo. Voy a leer el primer versículo del Salmo 110, pero en la versión NTV, que es una versión más dinámica. Dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha,
hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. ¿Podés notar la ternura que hay en esta relación? Un padre hablándole a un hijo. ¿Podés notar el amor que hay entre estas personas? Siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Ahora, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento dice bien claramente que Dios no compartirá su gloria con nadie, que Él es un Dios celoso, pero acá estamos hablando de dos personas que son Dios. En Lucas 3, 21 a 22, en el Nuevo Testamento, tenemos algo similar. Aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras Él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, o en ti tengo complacencia, o en ti tengo gozo, depende de la versión que leas. Pero fíjense esa relación de padre-hijo amorosa, tierna. El padre se complace en el hijo, el padre ama al hijo, el padre honra al hijo. El padre comparte su gloria con el hijo. Siéntate a mi diestra, en el trono del universo. El padre destruirá a los enemigos de su hijo. Sentate hasta que destruya todos tus enemigos. El padre humillará a los enemigos de Jesús, los pondrá como estrado de sus pies. Spurgeon dice que condescendiente de parte de Dios. El permitir que un oído mortal oiga y que una pluma humana registre su conversación secreta con su hijo coigual. ¿Cuánto debemos valorar la revelación de su discurso privado y solemne con el Hijo, que aquí se hace público para el refrigerio de su pueblo? Esto es hermoso. Nosotros podemos escuchar una conversación entre el Padre eterno y el Hijo eterno. Esto es hermoso. Nosotros no podemos pasar esto por alto. Tenemos registrado acá, por inspiración del Espíritu Santo, una conversación entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Esto definitivamente es refrigerio para nuestra alma. Para muchos, que Cristo esté sentado en su trono son malas noticias en realidad. Y no me estoy refiriendo a los incrédulos que no entienden. Me refiero a muchas veces como cristianos, nosotros perdemos de vista lo que significa que Cristo esté sentado en su trono. Porque muchos tienen la idea de un rey lejano, que no sabe lo que sucede acá abajo con los simples mortales. Sí, está bien, Dios está en su trono, Dios está en el cielo, pero somos nosotros los que estamos lidiando con esas enfermedades, con las traiciones, con la situación económica, con tantos problemas. Entonces pensamos que Él está cómodamente sentado en su trono y somos nosotros los que estamos acá viviendo la vida real. Como si Él no se pudiera compadecer de nosotros. De hecho, preferirían muchos a un Jesús más humano y menos divino. Pero pensar así es una muestra de ignorancia. Y eso lo vamos a ver específicamente en el segundo punto cuando hablemos de su sacerdocio. Pero hablando de Jesús como rey sentado en el trono, me gustaría leer Efesios 1 del 20 al 23. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hermanos, gracias a Dios que nuestro Salvador es verdaderamente humano, pero es verdaderamente Dios y como Rey está sentado en el trono. Porque necesitamos un capitán celestial, un superior que nos diga, todo va a estar bien. Un capitán que nos transmita seguridad. Un capitán que nos encuentre cuando nos unimos en el agua por enfocarnos en las circunstancias. Un capitán que nos rescate del océano de pecado. Necesitamos un capitán que nos pueda dirigir a nuestro destino final, que podamos confiar en Él, que lo podamos mirar y Él es la meta y Él es el camino y Él nos lleva de la mano y Él nos sustenta y Él provee. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro santificador.
y Él nos glorificará. Y Él está preparando moradas para nosotros. Necesitamos un capitán que nos proteja. Alguien que nos consuele cuando nuestra vida parece chocar con algo más grande que nosotros mismos. Un capitán que nos diga, no tengas miedo, todo está bajo control. Y ese es Jesús. Y Dios le dice que va a poner a sus enemigos por debajo de sus pies o por estrado de sus pies. Un estrado era la plataforma donde estaba el trono del rey. Simbolizaba autoridad y sometimiento. Poner a los enemigos como estrado indica un dominio absoluto. La imagen describe a los enemigos humillados y sometidos, colocados simbólicamente bajo los pies del rey como señal de su poder y control total sobre ellos. De hecho, en Primera de Reyes 5:3 dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Entonces David era un hombre de guerra y no le correspondía hacer la casa del Señor, eso lo iba a hacer su hijo Salomón. Era un hombre de guerra, pero se nos dice, él tuvo muchas guerras hasta que el Señor, podríamos leer entre paréntesis, en su bondad, en su soberanía, le dio a sus enemigos y los puso por debajo de sus pies. Entendemos la expresión, creo. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Otra versión dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. La autoridad del Mesías no se limitaría a Israel ni al tiempo de David. Se extendería al mundo entero, dominando a todos los reyes y a todas las naciones de la tierra. Recordamos Filipenses 2, cuando dice que un día toda lengua, todo idioma va a confesar que Jesús es Señor. Toda rodilla se va a doblar, les guste o no, lo crean o no, estén preparados o no, lo entiendan o no. Un día no va a quedar dudas en el cielo y en el infierno que existe un Señor de todo, alguien que es digno de toda gloria, Jesucristo. Adam Clarke dice, el Evangelio, la doctrina de Cristo crucificado, que es la vara poderosa del Señor que nos compró, es rápido y poderoso, más afilado que cualquier espada de dos filos, y es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Adam Clarke es uno de los tantos que cree que esta vara de poder o este cetro poderoso representa el Evangelio. En el contexto inmediato podemos ver que es un símbolo de autoridad, pero al mismo tiempo podemos pensar qué más autoridad que el Evangelio, que quiebra nuestros corazones, que nos purifica, que nos transforma desde enemigos de la cruz a hijos. Sin duda que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y Cristo será reconocido y honrado por su pueblo. En el versículo 3 del Salmo 110 dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Y amo esa pequeña frase. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el pueblo vea al Mesías pronto para la guerra, su pueblo se entregará a sus órdenes voluntariamente. Nosotros, aquellos que fuimos alcanzados por su misericordia. La palabra hebrea que se traduce como poder es la palabra para huestes o ejército. Estamos acá en un contexto bélico, de guerra. La idea es que el pueblo del Mesías se reunirá como un ejército dispuesto a luchar junto a su rey. No hay mercenarios que van a la batalla por dinero. No hay esclavos obligados entre las filas de los soldados de Jesús. Este ejército será compuesto íntegramente por voluntarios. Meyer dice, siempre que el Espíritu Santo sea supremo en una iglesia, presten atención a esto es hermoso. Siempre que el Espíritu Santo sea supremo en una iglesia, habrá una ofrenda voluntaria de corazones y vidas jóvenes. No hay hombres presionados en el ejército de nuestro Maestro. Todos son voluntarios. Ofrece tu voluntad a Dios. Di que estás dispuesto a ser hecho dispuesto. Fin de la cita de Meyer. En una ocasión me enteré de un cantante de música cristiana, acá local de nuestro país. Lo invitaron a una escuela pública
con una gran mayoría de estudiantes no cristianos, para que cantara una canción y diera un mensaje de la palabra de Dios. Y este fantasma, con todo el respeto, dijo que no, que debían de valorarlo como artista. Y se perdió la oportunidad de compartir el evangelio a muchos estudiantes no cristianos porque no le pagaron 400.000 guaraníes, porque la escuela no lo pudo pagar. Judas vendió al santo de Dios por 30 monedas de plata. Y este personaje vendió a Jesús por 400.000 guaraníes, unos $50. Martín Lutero dijo, el que sirve a Dios por dinero, servirá al diablo por un mejor salario. Lutero enfatizó que el servicio a Dios no debe basarse en motivaciones materiales o egoístas, sino en la genuina fe y devoción a Él. Es una respuesta a su misericordia, es una respuesta a lo que Él hizo por mí. ¿Cómo no servirlo? El amor y la obediencia a Dios no deben estar motivados por intereses financieros, ni por fama, ni popularidad, y por todo lo que vemos hoy en día alrededor de los púlpitos. ¿Y por qué comento esto? Porque es muy fácil pensar, claro, cuando Jesús venga nosotros vamos a estar listos, vamos a ir a la guerra, vamos a pelear, la batalla final vamos a estar todos. Hermanos, Cristo es Rey hoy. Nosotros tenemos que voluntariamente servirlo. Nosotros extendemos su reino al compartir el Evangelio con toda persona, en todo momento, en todo lugar. La imagen del Salmo es del pueblo que ama tanto a su Rey, ama tanto a su Rey. No es un monarca distante, no es la imagen esa de político corrupto que no sabemos ni para qué está, bueno, sabemos que están haciendo dinero, no. Es un pueblo que está bajo una monarquía, pero este pueblo ama a su Rey, ama a su Rey. Y cuando estalla la guerra, ninguna persona se quiere perder la batalla. Como si dijeran, no dejaremos a nuestro Rey. Y no es porque nos necesite, no es porque no pueda con sus enemigos, pero su pueblo quiere ser parte. Él perdonó nuestra deuda, Él nos dio una vida nueva, Él nos hizo parte de su familia. ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no amarlo? Y como les dije, no debemos de tener solo una visión escatológica pensando en el futuro. Esto es hoy día a día. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Somos sus súbditos, voluntariamente lo servimos, voluntariamente defendemos la fe, voluntariamente compartimos el Evangelio con otros para que Él sea exaltado. El pueblo de Dios alaba al Mesías victorioso. ¿Y cómo alaba el pueblo a su comandante en jefe? Vistiéndose de hermosa santidad, dice el Salmo. El pueblo del Mesías se presenta voluntariamente vestido de santidad. El pueblo responde a la misericordia de Dios con gozo, con lealtad, con santidad, buscando la santidad cada día, apartándonos para Él, viviendo con la justicia que Él nos ha dado y rechazando y aborreciendo el pecado que lo llevó a la cruz. La versión NTV traduce el versículo 3, Salmo 110, 3. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El comentarista bíblico McLaren dice, pero la referencia de la expresión es el ejército, no a su líder. Juventud aquí es un sustantivo colectivo, equivalente a hombres jóvenes. El líder de los soldados los describe como una banda de jóvenes guerreros a quienes lidera, llenos de fuerza fresca y belleza reluciente como el rocío de la mañana. Jesús es Rey y Él está sentado en su trono. A Él servimos voluntariamente. Él está en control. Él sabe cómo termina esto y nosotros también. Segundo punto es que en intercesión de Cristo como sacerdote eterno. Versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Mesías no solo sería un rey, también sería un sacerdote. Y en Cristo se unen estos dos oficios que estaban separados en Israel. De hecho, el primer rey de Israel, Saúl, le fue muy mal, terminó destruido porque quiso hacerse el sacerdote. E hizo algo que no le correspondía.
Los sacerdotes en Israel descendían de Aarón, pero el Mesías se menciona como sacerdote según el orden de Melquisedec, un rey sacerdote que aparece brevemente en Génesis 14. Melquisedec era tanto rey como sacerdote y anticipa esta unión de oficios en Cristo. Cristo representa un sacerdocio superior y eterno. El texto dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Otra versión dice, no se arrepentirá. Esto pone la declaración que sigue en el contexto más solemne, un contexto el más fuerte posible. Dios el Padre hizo un juramento que nunca sería anulado. Porque Dios no es como nosotros, Dios no se arrepiente, Dios no cambia de parecer, Dios es inmutable, Dios no es caprichoso. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, palabras del Padre al Hijo. Este es el juramento de Dios el Padre respecto al Mesías, a su Hijo. Prometió que el Mesías tendría un sacerdocio eterno, según el modelo de Melquisedec. Melquisedec se menciona solo en el relato del Antiguo Testamento, en Génesis 14, del 17 al 24, y luego más adelante el autor de Hebreos lo va a citar para hablar de la supremacía de Cristo. Entonces acompáñenme por favor a Hebreos 7, del 11 al 22, primeramente, luego vamos a leer unos versículos más para poder entender qué significa este sacerdocio eterno. Hebreos 7, del 11 al 22. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designados según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero Él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. El sacerdocio levítico no pudo lograr la perfección de las personas. Por eso se necesitaba otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Jesús pertenece a la tribu de Judá, lo conocemos como el león de la tribu de Judá, no a la tribu de Leví. Y su sacerdocio trasciende el sistema levítico. Jesús es sacerdote según el poder de una vida indestructible. Presten atención a esa frase, qué hermosa. Jesús es sacerdote según el poder de una vida indestructible. No por requisitos físicos, sino por su naturaleza eterna. Entonces el antiguo sistema es anulado. Era débil, era inútil, no podía lograr la perfección, pero ahora hay una mejor esperanza, dice el autor de Hebreos. El sacerdocio de Jesús está respaldado por un juramento divino. Lo leímos una y otra vez, no solo en el Salmo 110, sino en citas del Nuevo Testamento. Dios juró, tú eres sacerdote para siempre. Jesús garantiza un pacto superior, un sacerdocio eterno. Nos asegura un acceso a Dios y una mayor esperanza. Por eso el sistema levítico quedó obsoleto. ¿En qué sentido?
Bueno, la incapacidad para alcanzar la perfección. El sacerdocio levítico y la ley mosaica eran incapaces de reconciliar plenamente a los hombres con Dios. No podían lograr la transformación total y completa. No daba un nuevo corazón. Representa una sombra de lo que había de venir. Señalaba hacia la necesidad de un sacrificio y de un sacerdote perfecto, definitivo. No que constantemente tuviéramos que cambiar de sacerdotes porque se morían y hacer sacrificios por uno mismo y por el pueblo. Los sacerdotes levíticos eran simples mortales, eran pecadores, necesitaban ofrecer sacrificios por sí mismos, una y otra vez, aparte del pueblo. Pero la obra de Cristo es eterna, es perfecta, es sin pecado y Él vive para siempre como intercesor. Los sacrificios eran insuficientes. La ley era insuficiente, la ley apuntaba a Cristo. Nadie puede ser salvo por obras, nadie puede ser salvo cumpliendo la ley. La ley solo te marcaba, date cuenta que no podés salvarte a vos mismo. Si pudiéramos ser salvos por guardar los mandamientos, entonces Cristo murió en vano, dice Pablo en Gálatas. Los sacrificios levíticos solo cubrían temporalmente el pecado, no podían eliminarlo completamente. Ahora, Cristo, el Cordero de Dios, ofreció un sacrificio único y definitivo que quitó el pecado completamente y para siempre. Por eso la salvación no se pierde. El sacerdocio de Cristo introduce un pacto superior que se basa en la gracia y en el sacrificio eterno de Cristo. Es sus méritos, no mis méritos. No se basa en la ley y en las obras humanas. No puedo ganar la salvación, no puedo mantener mi salvación y no puedo perder mi salvación. Este nuevo sistema ofrece acceso directo a Dios y una esperanza viva. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Van a hallar socorro, van a hallar ayuda. Pero acérquense confiadamente. Los sacerdotes del antiguo pacto no se acercaban confiadamente. Tenían miedo de morir por la santidad de Dios. Ahora la santidad de Dios es la misma, pero nosotros hemos sido santos. Por eso nos acercamos confiadamente y sin miedo. El sistema levítico fue abolido porque cumplió su propósito temporal de apuntar hacia Cristo, pero ya la realidad llegó, ya no estamos bajo la sombra. Ahora es Jesús, se establece un sacerdocio perfecto, eterno, efectivo, que nos transforma completamente. Y ahora vienen los próximos versículos, son de mis favoritos, son hermosos. Acompáñenme a Hebreos 7, versículos del 23 al 28. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos, porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Presten atención, hermanos, a estos versículos tan espectaculares. En el 24 se nos dice que su sacerdocio es inmutable, no cambia, porque Jesús es Dios. Su sacerdocio no cambia. Jesús no se va a cansar de interceder por vos, por más que le demos muchas razones. Jesús no va a enojarse y dejar de interceder por vos. Jesús no va a cambiar de parecer. Jesús no va a cambiar por quienes está intercediendo, porque Él es inmutable. Gracias a Dios. Eso es una esperanza para nosotros. Y dice que permanece para siempre. Entonces no solo es inmutable, pero un día va a terminar. No es inmutable, pero es eterno. ¿Qué está haciendo Cristo ahora por los creyentes? Él está intercediendo por vos. Y si esto no es un ánimo, cuando vas a pecar, Jesús está intercediendo por vos. Cuando estás desanimado, Jesús está intercediendo por vos. Cuando no sabes qué hacer, cuando parece que todo está negro, cuando no sabes dónde está la salida, cuando tenés ganas de tirar la toalla, Jesús está intercediendo por vos. Eso es muy profundo. El versículo 25 dice, por lo cual Él también es poderoso, o sea, no solo es inmutable, es eterno y Él es poderoso, y digámoslo correctamente, Él es todopoderoso, para salvar para siempre. Él nos salva por un ratito, Él nos salva un poquito,
Él no salva hasta que vos te canses de ser salvo. Él no te salva hasta que vos decidas volver atrás. Él no te salva hasta que dejes de creer. Él te salva para siempre. No hay argumento más grande para la seguridad eterna que este pasaje, en mi opinión personal. Y no es el principal tema del pasaje, o mejor dicho, no es el principal tema del sermón, pero esto es un gran consuelo. Esto es un gran consuelo. Aquel que va a aplastar cabezas, aquel que va a dejar cadáveres, aquel que va a destruir todo a su paso, es el que nos consuela. Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Él es el camino. No hay salvación fuera de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Él es poderoso para salvar para siempre ¿a quiénes? A los que se acercan a Dios por medio de Él, por medio de Jesús. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Quién podría perder la salvación si Jesús está intercediendo al Padre perpetuamente? ¿Quién? La pregunta no es si puedo perder la salvación, la pregunta es si Jesús puede perder un alma de la que está intercediendo. ¿O pensamos que Él es un sacerdote mediocre? Por eso me apasiona tanto este tema. Versículo 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. ¿Qué sacerdote levítico, qué sacerdote descendiente de Aarón puede tener esta descripción? ¿Qué ser humano, desde Adán hasta el último que va a vivir en esta tierra? ¿Quién puede tener esta definición, esta descripción? Solo Jesús puede ser sumo sacerdote, sacerdote de los sacerdotes, porque es eterno, es inmutable, es poderoso, pero además es santo, es inocente, es inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él es el único digno de gloria. Por eso le cantamos a Él y por eso compartimos de Él y por eso hablamos de Él, por eso predicamos de Él, por eso confiamos en Él, por eso le oramos a Él, porque Él es nuestra única esperanza. Es el Rey sentado en el trono, pero también es el sacerdote que está intercediendo por vos y por mí, por toda la eternidad, inmutablemente, sin cambiar, sin cansarse. Qué esperanza, qué consuelo que tenemos, hermanos. Nos convenía un sacerdote así, sin duda. 27, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Imagínate que perdieras la salvación, entonces necesitas otro sacrificio por tus pecados. No, un sacrificio para siempre. La victoria definitiva sobre sus enemigos, versículos del 5 al 7. Salmo 110, versículos del 5 al 7. La victoria definitiva sobre sus enemigos de este rey, sacerdote, juez y guerrero. Salmo 110, 5 al 7 dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza. Este es un pasaje poco romántico, es un pasaje bélico, es un pasaje de destrucción, es un pasaje de guerra. Pero gracias a Dios que tenemos a alguien que nos va a librar de nuestros enemigos. Este es el triunfo final de Cristo. Pablo, los otros apóstoles, usan este salmo para enseñar que Cristo está reinando en el presente, sometiendo gradualmente a sus enemigos hasta el juicio final. El salmo enseña o señala hacia el día en que el Mesías reinará plenamente sobre todas las naciones, juzgará a sus enemigos y traerá paz y justicia definitivas. Me gustaría que podamos ver esto en 1 Corintios 15, 25 al 28. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción
bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, respecto al Salmo 110, es una promesa de la victoria final de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás. Juzgará a todas las naciones, quebrantará a los reyes, quebrantará las cabezas en muchas tierras, las llenará de cadáveres. El Señor a la derecha de Dios ejecutará juicio sobre los reyes de la tierra en el día de su ira. Juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres en los lugares de batalla, mostrando su completo triunfo total y definitivo. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 19, cuando se nos dice que Él va a venir vestido de blanco, pero salpicado de sangre, con una espada de doble filo saliendo de su boca, con sus ojos de fuego. Él no va a venir diciéndote, te amo y tengo un plan maravilloso para tu vida. Él va a venir a destruir de sus enemigos. Pero aquellos que hemos confiado en Él, aquellos que hemos recibido su misericordia, aquellos que hemos sido perdonados, aquellos que lo hemos seguido, nosotros nos uniremos a Él y estaremos con Él eternamente y para siempre. Este es el final de la historia, perdonen por el spoiler, pero podemos estar tranquilos. Jesús está en control. El que quebranta a sus enemigos es el que consuela a sus amigos. El consuelo del quebrantador. Podemos confiar en su soberanía. Él reina, está en control, intercede por nosotros. Su victoria es definitiva, en especial la muerte. Cristo es el único que pudo vencer a la muerte. Y quiero dirigirme a aquellos que todavía no han confiado en Cristo. Vos conocés tu corazón, aunque tu corazón es engañoso, pero espero que la palabra de Dios nos los revele. Cristo es tu única esperanza. Si no has confiado en Él, no querés llegar a la eternidad como un enemigo de Cristo, porque ya sabes cómo terminan los enemigos de Cristo. Pero puedes aceptar su gracia, puedes aceptar su misericordia, puedes aceptar su perdón, puedes aceptar su amor, creer en su sacrificio perfecto que Él hizo. Él murió para pagar por los pecados de aquellos que íbamos a creer, para que nosotros no tuviéramos que pagar por ellos. Termino con esto. Dios no necesita un plan B. Él nunca falla, Él nunca pierde el control, Él no tiene que improvisar. Él ya ha establecido a su rey en el trono y su victoria está garantizada. Jesús, el rey eterno, el sacerdote eterno, es exaltado por Dios Padre para gobernar e interceder por su pueblo. Asegura nuestra victoria final porque estamos en Él y somos más que vencedores. Nos llama a vivir bajo su señorío, en fe y esperanza. Hermanos, reciban el consuelo del Evangelio. Reciban el consuelo de Cristo. Anímense, que Él está en control y Él está intercediendo por vos. Él está pidiendo por vos. No por la humanidad, Él está pidiendo por vos. Te conoce, está intercediendo por vos. Que eso nos consuele. Aquel que va a quebrantar a sus enemigos, nos consuela. Amén. Oremos. Señor, nosotros te damos muchas gracias por permitirnos abrir tu palabra y mencionar tu nombre con nuestros labios y poder levantar nuestras manos, Señor, y poder cantarte y poder tener comunión unos con otros, Señor, cosas que nosotros no merecemos naturalmente. Todos nosotros te hemos ofendido y te ofendemos en muchas formas y maneras. Y es increíble pensar, Señor, que un día éramos tus enemigos, pero tú has derramado tu gracia y tu misericordia y nos has salvado, nos has escogido, nos has limpiado. Y ahora somos tus hijos, y ahora somos parte de tu familia, y ahora somos parte de tu ejército. Y tú intercedes por nosotros, y pides por nosotros, y clamas por nosotros. Y por más que te demos razones día a día, Señor, tú no cambias, no te cansas, eres inmutable. Y nos tienes agarrados con tu amor, y nos sostienes, y nos prometes, Señor, una eternidad juntos.
con libre acceso a tu trono de gracia, no a tu trono de obras, Señor, tu trono de gracia por los méritos de Jesús. Gracias porque tú lo has exaltado, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y Él nos ha salvado, nos ha rescatado, Señor. Y Él, que es el gran quebrantador, es nuestro consuelo. Gracias, Señor. Gracias por tu consuelo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.